vida alzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David alzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. La primera fiesta, nos dice aquí, versículo 23, es un día de reposo, una conmemoración al son de trompetas. Y por eso, trompetas, estamos hablando de una fiesta que en hebreo se llama Yom Teruah. A todo esto, en esta sesión no vamos a obtener PowerPoint porque a veces el PowerPoint te hace un poco prisionero del texto, y la descripción que quiero hacer de estas dos fiestas que tenemos a continuación viene muy del corazón. Así que voy a tomarme la licencia de no usar PowerPoint. Sí vamos a usar PowerPoint en la próxima, donde vamos a hablar de la fiesta de los tabernáculos. Así que lo que quiero hacer en estos 40 minutos o tanto que tenemos es primero hablar de... les pido paciencia. Me fui a dormir a las 2:30 de la mañana y estoy un poquito destruido. Así que si dudo un poquito, no es por falta de preparación, sino más bien por falta de sueño. Así que esa es la situación que tenemos. Afortunadamente, insisto, ayer nos atendieron muy bien en el hospital metodista, nos atendieron enseguida, así también va a ser la cuenta cuando venga. Todo muy lindo acá, pero después viene el sobrecito. En fin, bueno, les quiero recordar dos cositas nomás. En primer lugar, ayer traje algo así como 50 libros y creo que quedan 20 o 25. Así que si usted no se llevó todavía su libro, si usted quiere aún maravillarse aún más de lo que dice la palabra, va a encontrar mucho más acerca de lo que estamos hablando en este libro que está allá. Y una cosa más, todos los años diseñamos, producimos, imprimimos y traemos de Israel un calendario judío mesiánico, y incluimos no solo en este año, en vez de poner fotos, hemos tomado las pinturas históricas de un artista que ha hecho estos cuadros históricos de Israel. Así que esto se lo puede llevar también a su casa. Esto contiene, como les dije ayer, no 12, 16 meses. 16 meses del año. Tiene obviamente todas las fiestas de Israel. Les hablé ayer del tema de las parashá, de las porciones bíblicas que se estudian en la sinagoga, y todos los sábados, y también obviamente un plan anual para leer la Escritura. Así que tanto por el libro como por el calendario le pedimos una donación de $10. Y quiero que sepa una cosa importante: los $10 no son para mí. Acá yo no voy a sacar el violín para decirles, por favor,
donen para que pueda llegar hasta mi casa para la gasolina, para llegar a Perla. No, que es donde vivo. Estos no son compras, son donaciones, y lo que ustedes dan se envía a Israel íntegramente. Así que usted tiene la oportunidad de estar, de esta manera usted está bendiciendo la obra que estamos haciendo, llevando el Evangelio a los judíos, a los árabes, a los drusos. Ya voy a hablar de esto en la última hora un poquito más allá en Israel. Pero bien, me acaba de mandar una amiga de Argentina un chiste judío sobre la fiesta judía del Yom Kippur. Y dice, dijo la mamá judía en Yom Kippur: a todos los que ofendí, avergoncé, regañé e insulté. Piensen por qué lo hice. Todavía tienen tiempo para pedirme perdón. ¿Y por qué esto? Porque, mis hermanos, acabamos de acabar el miércoles pasado. No, el miércoles pasado no. Yo estoy medio perdido. Del 29 de septiembre, el miércoles pasado, el 8 de octubre, acabamos de terminar una temporada en la religión judía llamada Yoamim Moarim, los 10 días terribles. Suena a telenovela, déjame pasar. No. Como el que se ríe mucho, maldita lisiada. Los 10 días terribles. Qué feo que suena. Pero son los 10 días terribles. ¿Y por qué son los 10 días terribles? Son los 10 días que tenemos desde el Año Nuevo judío hasta el Yom Kippur. Obviamente, les voy a pedir nuevamente que abra su Biblia, capítulo 23 de Levítico. Y otra vez, mis hermanos, mi hermana, me parece genial si usted es de esa gente fiel que todas las mañanas lee la Biblia, usted recibe un devocional y lee un versículo y hace una meditación. Me parece genial. Cuando yo iba al grupo de jóvenes allá en una iglesia como esta en la Argentina, ¿cómo se llamaba el devocional de todos los días? El que mandaba palabra de vida, Rubén. ¿Cómo te acordás cómo era? El pan diario, exacto, ¿no? Era un versículo, y eso es bueno. Eso es bueno. Pero también podemos hacer algo mejor, ¿no? Y espero que usted lea capítulos enteros, secciones enteras, porque realmente así usted va a encontrar el gustito de la cosa. Y obviamente seguimos en el capítulo 23. El capítulo 23 ya entramos en la parte donde vamos a entrar ahora. Vamos a entrar en el otoño. Habíamos concluido con la fiesta de Shavuot, o la fiesta de Pentecostés. Y después de la fiesta de Pentecostés, obviamente, asociamos el Pentecostés con qué gran evento en el plan de Dios. A ver, que lo hablamos ayer. ¿Con el nacimiento de qué cosa? ¿De qué institución? De la iglesia. Y con la iglesia vemos el tiempo, obviamente, que hay entre Pentecostés en la primavera y la fiesta que vamos a hablar ahora en el otoño. Está el verano. Verano, tiempo de cosecha. Y en el plan de Dios, creo yo que esto simboliza el tiempo de la iglesia, que es el tiempo de la cosecha. No por nada el Señor Jesús usa, y tanto el Señor Jesús como el libro de los Hechos, habla de que tenemos que salir a cosechar almas, porque esa es la
razón de la iglesia. Uno de los pastores de mi iglesia, acá la iglesia Seichmond, que está aquí cerquita nomás en la 8 y la 45, se emocionó mucho el miércoles y realmente hizo un llamado a compartir el Evangelio. E hizo un desafío a la iglesia. Comparta el Evangelio con alguien esta semana. Y a ver si el miércoles que viene tenemos historias para contar. Y dijo, y si tenemos más historias y menos tiempo para la palabra, por esta vez, ¿por qué no vamos a hacer eso, no? Y estamos para compartir el Evangelio. Estamos para testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y ese es el tiempo que estamos, porque se viene un tiempo donde ya no estaremos más aquí. Y a eso es lo que vamos a apuntar con la primera fiesta de la cual vamos a hablar ahora, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, seamos personas, y yo sé que es difícil, particularmente en los tiempos que vivimos. Hay que parecería, yo me doy cuenta en todos los medios, ¿no? Qué difícil, cómo la gente se ofende de nada, ¿no? En la empresa donde trabaja mi esposa, se maneja con tanto miedo hablar ni siquiera de Navidad. Se tiene miedo a hablar de Navidad. ¿Y cómo se refiere entonces a la temporada que viene, el 25 de diciembre? ¿No? ¿Cómo lo decimos? Y las fiestas, todos tienen miedo de decir algo que no sea políticamente correcto. Pero busquemos la oportunidad para decir que Cristo hizo un cambio en nuestras vidas, que Él es lo mejor que nos ha pasado. Una persona de la empresa donde trabaja mi esposa, justamente esta semana, expresó mucho, se quedó muy choqueado porque uno de los empleados de la nada murió a los 65 años. Un hombre activo, un hombre de la nada, ataque al corazón fulminante, pum, quedó. Y esto dejó afectado a algunos de los empleados que empezaron a hablar de lo efímero que es la vida, ¿no? Y si realmente todo se termina acá, realmente es muy efímero, pero esa es nuestra gran esperanza. Así que, hermanos y hermanas, busquemos la oportunidad de hablar de Cristo. Y no sé, quizá va a ser el chofer de Uber o de Lyft o de quien sea, pero tratemos de hablar de lo mejor. Y me gusta la palabra testificar. ¿Qué es testificar? Esto es lo que me pasó en mi vida. Y usted tira la semilla. Si prende, prende. Si no, usted ya hizo lo que tenía que hacer. Entonces, habíamos llegado hasta la fiesta de Pentecostés y ahora nos vamos a encontrar a partir del versículo 23 con la fiesta. Y lo que voy a hacer es, voy a leer del 23 al 32, porque estas son las dos, aquí vamos a encontrar las dos fiestas de las que quiero hablar en este tiempo que nos queda. Dice en el 23, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero de mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación. Noten, si tienen un lápiz o un corrector o algo, háganle un circulito o subrayen esta palabrita que es afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo de siervos haréis en este día, porque es día de expiación
para reconciliaros, otro circulito o otra cosa para marcar, delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y a cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será vosotros, afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. La primera fiesta, nos dice aquí, versículo 23, es un día de reposo, una conmemoración al son de trompetas. Y por eso, trompetas, estamos hablando de una fiesta que en hebreo se llama Yom Teruah. Ya dijimos, a ver si han estado prestando atención, qué significa en hebreo Yom. Muy bien, sin duda. Así me gusta una congregación que está escuchando. Yom, día, teruah, de trompetas. Y esto ha devenido en lo que se llama el día del Año Nuevo, también conocido como Rosh Hashanah. ¿Por qué Rosh Hashanah? Dos palabras. Rosh, en hebreo, es cabeza. Y cabeza significa inicio. Entonces, Hashanah, del año. Cabeza del año. Inicio del año. Hoy en la tradición judía, y ya ahora creo que ya están familiarizados con el hecho de que tenemos dos versiones del judaísmo. Tenemos la versión bíblica y tenemos lo que se celebra hoy. Donde hoy los rabinos han tomado elementos bíblicos y ante la imposibilidad de poder practicar lo que nos dice la Biblia, le han agregado sus propios elementos y han hecho este cóctel que es el judaísmo actual. ¿Por qué es imposible celebrar el judaísmo en su forma bíblica? Muy simple, porque como hemos estado leyendo, el judaísmo requiere un sacrificio de sangre hecho en el templo que estaba en Jerusalén. No tenemos el templo, no tenemos el altar, no tenemos sacrificio. Y entonces han inventado lo que hoy tenemos, y otra vez esto nos habla del peligro de alejarnos de la palabra de Dios. El peligro de agregarle cosas a la palabra de Dios. Y es por eso que, de acuerdo a los rabinos, cuando sale la primera estrella en el día del Año Nuevo, Dios abre un libro. El libro de la vida. El libro de la vida, obviamente, es un concepto bíblico. Es un concepto del cual ya David nos habla en uno de sus salmos, donde dice, hablándole a Dios, no quites mi nombre del libro de la vida. Jesús va a hablar también de esto, revelándosele a Juan, donde dice que los que perseveremos, nuestros nombres no serán quitados del libro de la vida, ¿verdad? Pero los rabinos dicen, y aquí nuevamente acabamos de hablar de la Santa Cena, qué maravilla que Cristo nos da no solo paz, sino... Muy bien, esta congregación da gusto. Nos da acceso. Los rabinos dicen, no, momentito. El libro de la vida no está abierto todo el año. No. Dios abre el libro de la vida en el Año Nuevo y lo cierra al final del día de expiación, el día de Yom Kippur. En otras palabras, ellos dicen que Dios nos da solamente 10 días en el año para reconciliarnos con Dios. Entonces, nuevamente, de acuerdo a la tradición rabínica,
el día del Año Nuevo, o sea, el domingo 29 de septiembre, Dios abrió el libro de la vida. Y empieza la carrera. Y empiezan los 10 días donde usted tiene que hacer buena letra. 10 días de oportunidades que Dios le da a usted para reconciliarse con Él. ¿Y cómo se reconcilia? Bueno, ¿cuáles son los 3 pilares del judaísmo hoy? Los 3 pilares son las oraciones, las buenas obras, en otras palabras, las oraciones que se dicen tefilín, luego las buenas obras, mitzvot, y la tercera es halajá, o sea, seguir la ley rabínica. Entonces, por 10 días, ¿qué hace mi gente? Y no digo todos, ¿ok? Diferenciemos. Tenemos judíos que no creen en nada. Es muy gracioso que si el Estado de Israel tiene una ley que dice que cualquier judío tiene el derecho de volver a la tierra de Israel. Cualquiera, menos aquellos que hemos creído en Jesús. Entonces usted puede ser un judío ateo, usted puede ser un judío que nunca creyó en nada, pero usted va a Israel, firma el formulario y usted entra. Pero si usted pone que fue o que ha sido en algún momento creyente en Jesús, no tan fácil. Y es por eso que los religiosos siempre piden control de lo que se llama el Ministerio del Interior. Porque el Ministerio del Interior son los que deciden quién entra, quién sale y quién se queda. Entonces, conocemos casos de creyentes judíos que no les han dejado entrar porque se hace toda una búsqueda acerca suyo y han descubierto un aviso en internet, un aviso fúnebre de un abuelo de esta persona que era creyente y que le hicieron el funeral en la iglesia. Rechazado. Entonces, ese es el nivel con el que tienen que convivir, el nivel de persecución muy sutil a veces, con el que tienen que convivir mis colegas que viven todos en Jerusalén o alrededor. El ministerio con el que yo trabajo, Esperanza para Israel, estamos en la mera de Jerusalén. Hay una esquina que es Ben Yehuda y la calle del Rey Jorge, y allí tenemos nuestra oficina. Entonces todos mis colegas viven allí. Yo soy el único que vive aquí en Estados Unidos y soy humildemente la voz de ellos. Entonces, cuando estamos hablando de judíos, hay muchos judíos, pero está el judío piadoso, el judío religioso. Y le digo que no es fácil ser judío religioso, porque las leyes son terribles, son muy exigentes. Entonces, si usted es un judío religioso, si usted es un judío ortodoxo, usted realmente cree en su corazón que usted tiene solo 10 días para reconciliarse con Dios. Y es por eso que en estos 10 días usted va a hacer lo que sea necesario para obtener esta reconciliación con Dios. Y aquí es donde tenemos un contraste. Porque por un lado yo creo que podría describir esta temporada como una temporada de duda y temor. Duda y temor. ¿Por qué? Porque no hay un manual, no hay un instructivo que diga hay que hacer esto, y si haces todo esto, está todo bien. No, es un estimado. Entonces, por 10 días, si usted es un judío religioso, usted va a orar más seguido, va a ir a la sinagoga más seguido. Hay 3 servicios de oración en la sinagoga todos los días.
siempre y cuando haya 10 hombres para hacer el servicio. Tiene que haber un mínimo de 10 hombres, una minyan, como se le dice, para poder hacer el servicio. Probablemente usted va a ayunar. Nos dice el texto que hay que afligir nuestras almas. Este concepto tiene algunos aspectos católicos, porque muchas personas se ponen quizás piedritas en los zapatos para caminar con esas piedritas, para que le duelan, para mostrarle otra vez a Dios que uno lamenta todos los pecados que ha cometido. Es también una ocasión para, como bien dijo la madre judía que les leí, es una ocasión para ir a aquellos que usted ha ofendido, como decía esta señora, todo lo que usted ofendió o avergonzó, regañó o insultó, y pedirle perdón y reconciliarse. Porque esa es la idea, hay que reconciliarse con Dios. Si usted trabaja, alguien me dijo que trabajaba para gente judía, anotate los próximos 10 días del año que viene, este es el momento para pedir un aumento. Jefe, hay que afligir su alma. Aflíjase de unos cientos de dólares más por mes para mí. De más está decir que este es el momento donde las organizaciones judías mandan millones de correos, de sobres por todo el mundo para pedir donaciones, porque otra vez, Dios está mirando con el microscopio. Pero la gran pregunta es, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? Y notablemente, el Año Nuevo Judío, si bien hay un momento de alegría y de celebración, no es un momento, no es Año Nuevo, vida nueva y todas esas pavadas que decimos en Año Nuevo. Todas estas cosas sin significado que dice la gente en el Año Nuevo, es un momento, hasta le diría un poquito sombrío. ¿Por qué? Porque el Año Nuevo es un llamado al arrepentimiento. Es más, hay un cómico judío argentino, Roberto Moldavsky, lo pueden buscar en internet, muy limpio el hombre, ¿no? Realmente un milagro encontrar en estos días un humorista que no usa humor sucio. Roberto Moldavsky dice, los gentiles se alegran, pero nosotros celebramos el Año Nuevo sabiendo que en 10 días tenemos que ayunar todo el día. Flor de fiesta. Es un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ¿para qué se usaban las trompetas en Israel? Las trompetas se usaban para llamar al pueblo al arrepentimiento. Para llamar al pueblo al arrepentimiento, para advertirles del peligro, pero también para anunciar la venida del Mesías y la resurrección de los muertos. Y creo que ahora que les expliqué esto, las palabras de Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 van a tener mucho más sentido. Porque en 1 Tesalonicenses 4, escuchen lo que dice el Señor. Lo que dice el Señor a través de Pablo. 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos
que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con ¿qué? Con trompeta, Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros, luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuándo va a terminar el verano? ¿Cuándo va a terminar este verano que representa la era de la iglesia? Con lo que nosotros llamamos el rapto, el arrebatamiento. Cuando el Señor venga en el aire y nos lleve con Él. Hay una canción en inglés que mi esposa escucha que me fascina y es una de esas canciones que le pegan a uno, que dice en inglés, ¿cómo es? Ain't no grave that's gonna hold my body down. No hay tumba que va a poder retener el cuerpo de algún creyente que haya muerto en Cristo. Y qué día glorioso. Y obviamente Pablo, otra vez conocedor por excelencia de las leyes judías, usa la imagen de la fiesta de las trompetas para decirnos que la fiesta de las trompetas tendrá su significado profético en el rapto, donde el Señor va a venir y nos va a llevar con Él. ¿Se entiende? Muy bien, volviendo a Levítico entonces, llegamos al 10º día de estos 10 días terribles. Y por 10 días usted ha hecho buena letra. Por 10 días usted ha estado ayunando. Si usted es un judío religioso, por 10 días usted ha estado orando, por 10 días usted ha estado tratando de reconciliarse con aquellos que le ha hecho mal. Por 10 días, quizás si usted es de Houston, cuando iba en la 45 y ese truck le cerró el paso, se tuvo que contener para no decir alguna barbaridad. Por 10 días usted ha estado haciendo lo mejor que ha podido para reconciliarse con Dios y llegamos al último día. ¿This is it? ¿Este es el final del camino? Y la pregunta, obviamente, está en la mente de tantos judíos. ¿Did I do enough? ¿Have I done enough? ¿Hice suficiente? Así que el último día vamos a poner todo, como decimos los argentinos, vamos a poner toda la carne en el asador. Y entonces el último día es un día de ayuno completo. Todavía recuerdo a mi abuelo don Enrique Katz, que muy religioso no era, pero por las dudas, en el Yom Kippur, porque eso es lo que pasa. El Yom Kippur es el día más santo en todo el calendario judío. Hasta el judío menos religioso va a la sinagoga de Yom Kippur. Es tal así que en octubre de 1973 empezó una guerra. Egipto y Siria atacaron a Israel el día de Yom Kippur porque sabían que todos los judíos, la mayoría de los judíos de Israel iban a estar en la sinagoga y que iba a ser imposible defenderse. Y realmente Yom Kippur yo creo que fue un milagro de Dios de que no perdimos la guerra. Una guerra de mucha pérdida. Entonces, volviendo a don Enrique, que insisto, no era muy religioso por las dudas, juntaba a la familia, y a todo esto quiero recordarles, el día judío no es de amanecer a anochecer. El día judío es de anochecer de un día al anochecer del otro. ¿Ok? Más o menos 6 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces el abuelo juntaba a la familia,
antes de ir a la sinagoga, repartía un pedazo de matzá, un vaso de agua, andaba y decía, no se puede ni comer nada, ni beber nada hasta el otro día. Que esto es mucho más difícil que hacerlo el mismo día, porque usted se tiene que ir a dormir con la panza vacía. Y dígame si no eso es difícil. Los que hemos pasado hambre, aunque sé que no se nota, pero alguna vez fui pobre. Es duro. Y el servicio en la sinagoga es durísimo, durísimo. No hay sermón, no hay chiste, no hay historia. Es todo el día pidiéndole perdón a Dios. Todo el día pidiéndole perdón a Dios. Y el servicio es durísimo porque todo consiste en la liturgia. A todo esto quiero que ustedes sepan, en el judaísmo no hay oraciones impromptu. Está todo legislado, está todo escrito, está todo ya codificado. Y básicamente la liturgia es, usted describe todo su cuerpo y le pide a Dios por todo lo que ha hecho con todo su cuerpo. Señor, por los lugares que fui, que tú no, con mis pies, que tú no querías que fuera, perdónanos, Señor. Por las cosas que he hecho con mis manos, perdónanos, Señor. Hasta llegar a la cabeza. Y los pensamientos que he tenido en contra de ti, perdónenos, Señor. Y es una cosa muy fuerte, porque como le dije, this is it. Cuando salga la primera estrella sobre los cielos, that's it. Porque en teoría, si el tema del Año Nuevo Judío es el arrepentimiento, el tema, como bien lo dice el texto aquí, el tema del día de Yom Kippur es la reconciliación. Si usted se ha arrepentido y usted acepta la provisión de Dios, usted tiene que reconciliarse con Dios. Este es el día, como para los que estuvieran en la Santa Cena, este era el único día en el año donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, primero hacía un sacrificio, y solo él podía entrar, al lugar santísimo, una sola vez en el año, en el Yom Kippur, y hacía un sacrificio primero por él, luego tomaba sobre sí todos los pecados de todo el pueblo de Israel que el pueblo había cometido ese año, ponía sus manos sobre el sacrificio, lo sacrificaba y la sangre de ese sacrificio cubría, no quitaba, cubría los pecados del pueblo. Y luego salía y proclamaba, nuestros pecados han sido perdonados. Era un día, y lo debería ser hoy, de redención nacional. Pero aquí viene la tragedia de mi pueblo. ¿Usted se imaginaría que después de 10 días haciendo buena letra, 10 días tratando de reconciliarse con Dios, al final del día el rabino saldría a decir, vayan en paz, vuestros pecados han sido perdonados? ¡No! No hay, como se dice en inglés, closure. No hay cierre. ¿Por qué? ¿Por qué otra vez? ¿Cómo se sabe si usted hizo suficiente? ¿Cómo se sabe si usted realmente llegó a la meta? No hay manera. Y mis hermanos y mis hermanas, esta es la tragedia de mi pueblo. Y esta es la tragedia otra vez de alejarse de la palabra de Dios. Los rabinos, cuando el templo fue destruido en el año 70, dijeron, ¿qué hacemos ahora?
no hay más templo, no hay más sacrificio. Y entonces inventaron esta cosa que tenemos hoy. Y como venimos diciendo, lo único que tenían que hacer era escuchar a Juan el Bautista. Porque Juan lo dijo claro. He aquí el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, que no tiene que ofrecer la sangre de otros. He aquí el Cordero de Dios, que no tiene que entrar al templo todos los años. He aquí el Cordero de Dios, que no tiene que perdonar año tras año. He aquí el Cordero de Dios, que por una sola vez, con su sangre, entrando al lugar santísimo, no cubre, sino que quita el pecado del mundo. Y esto, mis hermanos, tiene obviamente otro significado profético, porque viene un día donde otra vez habrá redención para todo el pueblo de Israel. Romanos 11 nos dice allí Pablo que un día todo Israel será salva. ¿Y sabe cuándo va a ser salva? Como bien lo dice el profeta Zacarías en el capítulo 12, el día que Jesús vuelva a establecer su reino aquí. Y dice allí que allí lo mirarán a él, a quien traspasaron, y el espíritu de gracia y súplica se derramará sobre todo Jerusalén, sobre Judea y creo yo sobre todo el mundo, y allí toda Israel será salva. Viene un día, mis hermanos, mis hermanas, cuando el Espíritu de Dios se derramará sobre todo el mundo, y ya ni siquiera será fe, será vista, y Jesús establecerá el reino. Y allí habrá redención para todo Israel. Así que, así vemos el final de estos 10 días. Y otra vez volviendo a lo que hablábamos en la Santa Cena. Qué gran redención tenemos en Cristo. Porque otra vez Él es un sumo sacerdote que no necesita entrar con la sangre de otros una vez por año, muchas veces, primero a pedir perdón por sus pecados, sino que Él entró por una sola vez, el velo del templo ha sido rasgado y todos tenemos acceso a este gran tabernáculo, a este lugar santísimo, por medio del sacrificio de Jesús, nuestro Mesías. Señor, gracias por el gran sacrificio de Jesús. Gracias, Señor, porque no hay lugar para duda y temor, sino para seguridad y gozo. Y eso es lo que experimentamos aquellos que tenemos a Jesús. Señor, te alabamos, te damos gracias por esta gran salvación que tenemos. Y te suplicamos, Señor, que siempre te alabemos y que nunca olvidemos este gran sacrificio que has hecho por nosotros. Te alabamos, te damos gracias por tu palabra, en el nombre por sobre todo nombre, el nombre de Jesús el Mesías. Amén. Amén.